tiempo empezamos, ¿les parece? Sí. Perfecto, denme 2 segundos. Listo, ok. Eh, bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Álvaro Coronel, soy director de Relaciones Internacionales de la Universidad UTE y a nombre de la Universidad y del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios les quiero dar la bienvenida a este conversatorio sobre los resultados de las elecciones anticipadas en Ecuador 2023. En este espacio de diálogo y análisis exploraremos las implicaciones y desenlaces de un proceso electoral adelantado que ha capturado la atención de la nación y de la comunidad internacional. En este espacio analizaremos los resultados que han surgido de las urnas, examinaremos el panorama político, social y económico que se perfila, así como las posibles ramificaciones para el futuro del Ecuador. Tenemos el agrado de contar en este evento a un panel de expertos que son analistas, académicos, politólogos y sobre todo ciudadanos interesados en compartir sus reflexiones del impacto de estas elecciones en la dirección del país. En este conversatorio desentrañaremos las claves que definirán el rumbo político del Ecuador en la segunda vuelta electoral y me gustaría agradecer la presencia de estos distinguidos panelistas quienes son Santiago Basabe, analista político y director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política, Pablo Medina, analista político y coordinador de ciencia política de la Universidad San Francisco de Quito, y Fernando Bustamante, sociólogo, administrador público, cientista político y director del Laboratorio de Estudios Sociales de la UTE y moderador en este espacio. Para finalizar, quisiera recordar a nuestro público que, que esta sesión está siendo grabada y que las preguntas las pueden hacer en cualquier momento a través del chat y serán leídas al final del conversatorio. Sin más preámbulos, demos inicio a este conversatorio, por lo que doy paso a Fernando Bustamante, director del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la Universidad UTE. Fernando, buenas tardes con todos. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, Voy a ir al grano, las presentaciones ya se han hecho eh, y quiero dar una pequeña introducción a aquello que vamos a discutir hoy día. Como ustedes saben, los resultados de las elecciones anticipadas que se realizaron hace días atrás en el Ecuador fueron un poco sorprendentes. Digo, un poco sorprendentes porque no del todo. En otras palabras, se esperaba un triunfo del Partido de la Unión por la Esperanza, Revolución Ciudadana. No se sabía por cuánto iba a ser esa victoria, pero lo que sí fue absolutamente sorprendente fue quién ganó el segundo lugar. O sea, quién va a acompañar a la candidata Luisa González a la segunda vuelta, ¿no? Al balotaje. Y se trata de un candidato que pocas semanas antes de la elección tenía en las encuestas, por lo que puedan valer, una preferencias bajísima, ¿no? Ciertamente en el dígito y en el dígito bajo. Eh, Algo ocurrió, algo sorprendente y extraordinario. Otros candidatos que en cambio figuraban como disputando la, este segundo lugar, ¿no? Desaparecieron del radar, sufrieron una catastrófica caída, especialmente dramático es el caso de Yacu Pérez, que fue durante toda la campaña visto como alguien que podía efectivamente disputar el segundo lugar, terminó con un resultado paupérrimo. Lo mismo pasó con el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholster. Estas, estas enormes discrepancias entre lo que se preveía hasta hace pocos días antes de la elección y lo que ocurrió efectivamente en las urnas es una primera cosa que tenemos que tratar de discutir y de entender y de explicar y ver qué cosa podemos aprender de qué ocurre en la política ecuatoriana en estos momentos que puede dar lugar a estas sorpresas. Habría que preguntarse, por ejemplo, sobre el papel de las encuestas y sobre de qué nos están sirviendo las encuestas hoy en día cuando finalmente los resultados electorales son tan dramáticamente diferentes a lo que se venía proyectando. Y luego tenemos que abrirnos hacia algunas especulaciones más o menos informadas sobre lo que va a ocurrir en la segunda vuelta, sobre cuáles son los escenarios y por último, pero no menos importante, ¿qué le pasa a cualquiera de los dos que salga elegido con una asamblea que va a tener la constitución, la conformación que estamos viendo? ¿No?
una asamblea donde al margen del resultado que tenga la segunda vuelta, el movimiento UNES va a tener un enorme bloque, incluso tal vez un poquito superior al que tenía ya en la legislatura pasada, y donde, en cambio, el movimiento indígena, Pachacútec, baja dramáticamente su representación y es reemplazado por un movimiento absolutamente nuevo, que es el grupo que apoyó a Fernando Villavicencio y a Cristian Zurita en su trágica candidatura, triste, digamos, eh, como un triste desenlace, como un desenlace horrendo, lamentable, eh, y que sin embargo va a ser una fuerza, la segunda fuerza del Parlamento. Estas y otras interrogantes yo las voy a dejar en manos de los otros participantes y le voy a dar la palabra primero, en primer lugar, al doctor Santiago Basabe, que nos dé su opinión sobre estos puntos u otros que él pueda considerar de importancia. Santiago, la palabra. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Hola, Pablo, y a todas las personas que están conectadas. Sí, efectivamente, como habías mencionado, me parece que hay varios resultados que eran previsibles plenamente y otros no tanto. Eh, los previsibles era efectivamente la llegada de Luisa González en el primer lugar, con un porcentaje de votos similar al de Andrés Arauz, lo que da cuenta de un voto medianamente estable de la Revolución Ciudadana en las últimas dos o tres elecciones. Al ser dos o tres elecciones al menos, se podría decir en principio que hay un voto leal que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Quizás faltaría ver un par de elecciones más para ver si es que se consolida la idea de este voto leal a la Revolución Ciudadana. No aumenta Luisa González respecto al voto de Arauz hace 2 años, un poquito más en la elección del 21, pero tampoco disminuye. Hay fluctuaciones al interior de las provincias, eso sí, provincias donde esta organización política gana un poco más de espacio en términos de votación, otras en las que desciende, pero en términos generales se podría decir que el voto se mantiene y es un voto que le permite sin lugar a dudas, constituirse como la primera fuerza política que tiene el país. Y a partir de eso buscar la posibilidad en segunda vuelta electoral, pero voy a volver a eso un poquito después. Y luego tenemos las candidaturas como la de Novoa, que efectivamente tenía un bajo porcentaje de votación hasta antes del debate, y uno podría decir, a manera de conjetura nada más, que el debate fue un punto de inflexión en la candidatura de Novoa y que a partir de eso ganó espacio, sobre todo entre la población joven, y de allí en más hay una escalada de votos enorme que te termina llevándolo al segundo lugar, pero también se podría decir que quizás era una candidatura que ya venía en emergencia durante las semanas previas al debate, por tanto el debate en sí mismo no sería el determinante, sino que es un proceso secuencial y paulatino. En este segundo caso, eh, ninguna encuesta de opinión habría detectado esta, este voto creciente hacia Novoa. Eh, lo cual tampoco debería sorprender porque en el Ecuador no existen encuestas de opinión pública que sean objetivas, medianamente objetivas, sino que responden a la chequera que paga la encuesta, así es. No tenemos eso en el país. Esa sería una segunda posible explicación. Otra que no necesariamente riñe con la primera es que a partir del debate se activa todo el aparato de cartografía electoral, por decirlo de alguna manera, acumulado por el padre, por Álvaro Noboa, durante 25 años que tiene haciendo vida política, y que eso sumado a muchos recursos económicos que pueden estar vinculados directamente con la clientela, en términos de intercambio de votos por favores, podría ser lo que empuja al final a Novoa al segundo lugar. Pero en cualquiera de los casos no tenemos forma de constatar de forma medianamente objetiva estas conjeturas, estas hipótesis. Es difícil tener evidencia sostenible al respecto, por ejemplo, en el sentido de que son los jóvenes los que votan más. Hay cuestiones indirectas, evidencia empírica que indirectamente podría llevarnos a inferir, como el hecho del incremento eh, muy notorio en las visitas y en los me gusta, en los likes en las redes sociales de Daniel Noboa
a partir del debate y asociar que en general son las personas de menos de 40 años las que prioritariamente usan las redes sociales y si estas han dado más atención a las cuentas de Novoa, uno podría pensar que es gente que votó por él. Pero ven como hay una serie de supuestos que están sosteniendo esto. Eh, pero es lo que hay, más allá de eso es difícil, salvo algunas encuestas de opinión que se hicieron en los días previos, las semanas previas, y que eran encuestas por internet donde se tiene alguna información sobre el corte etario de las personas. Y ahí se podría ver en alguna medida algo un poquito más preciso. Pero más allá de eso es lo que está, lo que hay. Nadie había previsto una emergencia tan fuerte de Novoa. El que lo diga no creo que falta la verdad y lo que queda por delante es precisamente eso, tratar de buscar algunas posibles explicaciones de la emergencia del candidato. Y luego tenemos Villavicencio guión Zurita, que es una candidatura que no iba en las mejores posiciones, tenía el cuarto lugar, entre el cuarto y el quinto. Cierto es que entre el segundo y el quinto, y pienso esto antes del crimen de Villavicencio, no había diferencia porcentual, 1 o 2 puntos, lo cual te pone que el segundo y el quinto están muy cerca, pero no era el candidato que despuntaba a segunda vuelta, y que luego Villavicencio, Zurita, perdón, me parece que puede capturar toda la votación de Villavicencio y agrega votación adicional. Entre 8 y 10% se decía que era el voto de Villavicencio antes de este hecho lamentable. Se podría pensar que se endosó totalmente a Zurita, más el voto del porcentaje de indecisos que terminarían decidiendo, quizás no por Zurita, pero es nuevamente a manera de conjetura, sino como rechazo a este hecho violento que terminó con la muerte de Villavicencio. Y luego Topic, que fue el candidato que se pensaba era el que más opciones junto con Sonnenholzer en la segunda vuelta electoral, en la posibilidad de pasar con un discurso claramente orientado a reducir la seguridad, centrado en la seguridad, planteando algunas salidas y propuestas en función de lo que se dice comúnmente como la mano dura. La propia candidatura de Topic decía que es el Bukele ecuatoriano, así se vendía en el proceso de campaña electoral y que me parece termina desinflándose en los últimos días y perdiendo votos que parecería ser giran hacia Novoa y algo similar, mucho más notorio en el caso de Sonnenkolder. Hasta antes del debate se asumía que el segundo debate era una disputa entre Sonnenkolder y Topic. Eh, Al final ninguno de los dos descienden, Sonnenkolder considerablemente respecto a Topic, eh, mucho más, pero creo que por ahí podría estar la explicación, es decir, Novoa no solo captura votos de indecisos, captura votos de jóvenes, sino que quizás le saca votos también que originalmente eran de Topic u originalmente eran de Sonnenkolder. Y luego ya vienen los grandes perdedores del proceso electoral, ¿no? Que es Yacu Pérez. Yo creo que Yacu Pérez es si hay un perdedor de los 8 es Yacu Pérez. 4% de votación, viniendo de un 19% en la elección del 21, me parece que ahí hay un perdedor muy claro, tanto el candidato Yacu Pérez como la gente que está atrás de él, ¿no? Que es gente que ha tenido un largo refinar en la política y que ahora han recibido un revés muy, muy fuerte. Ya no el discurso de acercamiento sin límites hacia la naturaleza, el discurso de una economía alternativa, muy alternativa, con poco sustento en realidad, en esta ocasión ya no fue convincente para la población, quizás el hecho de ya no tener la estructura de Pachacuti tras de sí afectó también al candidato. En alguna medida, los dos actores claves que eran los visibles asesores de Yacu Pérez, me refiero a Alberto Acosta Padre y me refiero a Gustavo Larrea, quizás lejos de agregar votos, tuvieron un efecto contrario y terminamos con un Yacu en la posición en la que queda. Y finalmente está Herbas, ¿no? Que también el voto que recibe es mínimo, se pueden lanzar conjeturas al respecto. Una de ellas quizás es que las redes sociales y el TikTok funcionan una vez, pero no 2 veces seguidas.
el hecho de no ir con una estructura partidista, más allá de que la izquierda democrática sea un partido en franca decadencia y desaparición, algo de estructura le queda en algunas provincias, sobre todo de la sierra, en alguna medida algo en la provincia del Oro, algo en el Carchi, Chincha y la Sierra Central, algo un poquito más, y quizás eso fue lo que empujó algo más la candidatura de Herbas en su primera intento en el 21, que recordemos quedó muy pegadito en realidad a los dos a los dos que compartieron el segundo lugar, digamos, el ahora presidente Lazo y Evo Pérez. Y finalmente Armijos, ¿no? Que se ha dado a conocer muy bien que en votación tendrá muy poco, pero ganó mucho en términos de que su imagen sea conocida en el país y seguramente o quizás este era el único objetivo de él. Si es que ese fue su objetivo, entonces lo logró y lo logró bien. De hecho, no lo pondría entre los perdedores, sino más bien todo lo contrario. Y en términos muy cortos, por una cuestión de tiempo, empieza el ejercicio de ver cómo se agregan los votos de Villavicencio, Tópico, Otto, Yacu, Hierbas, en función de los dos finalistas. Ahora ha habido una expresión pública de Armijos en el sentido de que apoyará a la candidatura de Luisa González, lo cual es natural porque parte de la Revolución Ciudadana, son muy pocos votos, evidentemente, pero también ha habido una declaración pública del Partido Social Cristiano en el sentido de apoyar a- al señor Novoa. Ese 14% más o menos de Topic sería fundamental para Novoa, al cual uno debería creer que se va a agregar el voto de Villavicencio, 16 puntos, y se debería creer que se va a agregar porque ahí está metido entre un voto anticorreísta muy fuerte, eh, y otro que está, lo que se ha dicho en estos días del voto por el luto, ¿no? Que entre los dos podrían converger y fácilmente dirigirse más hacia Novoa que hacia Luisa González, algo parecido con la votación de Otto Sonnenkolsna, del 7%, 8%, prioritariamente podría estar con la candidatura de Novoa, y en Yacu Pérez quizás ahí hay un mayor fraccionamiento. Lo mismo que en el caso de Herbos. Entonces, en resumen, ya pensando en la segunda vuelta, creo que no es que Novoa la tenga ganada ya, pero creo que tiene unas opciones importantes de ganar la presidencia, dada el rechazo que genera un porcentaje importante del electorado respecto a la Revolución Ciudadana. Y ahí es llamativo que es la primera fuerza política que tiene entre el 30 y el 35% aproximadamente del voto nacional, pero al mismo tiempo es la fuerza política que más resistencia genera entre los otros actores políticos de cara a acercarse a dar un apoyo al menos frontal. Quizás en otros términos se lo hace. Y eso genera como lección, creo, en función de la Revolución Ciudadana, que tiene que ampliar su agenda de temas, la capacidad de negociar y de acercarse a otros partidos, dejar de lado esta posición monotemática que fundamentalmente gira alrededor del expresidente Correa. Y eso evidentemente le va a perjudicar en la captura de votos de Luisa González, ¿no? Necesita 17 puntos, 18 puntos para ganar la presidencia, y vistas las cosas y la votación de los otros candidatos, es bastante complicado que los pueda conseguir, mientras que Novoa, apareciendo con un discurso fresco, sin ser un político establecido, pero tampoco nuevo del todo, porque recordemos que viene de ser parte de la Asamblea Nacional, tendría como más espacio y más opciones para conseguir adhesiones de todos los que no votaron por él en la primera vuelta. Pero bueno, eso es lo que se puede decir hasta el día de hoy. El país es muy volátil en términos políticos y cualquier evento, cualquier hecho puede ser eh, susceptible o útil para cambiar el escenario electoral en pocos días, tal cual ha pasado con Novoa. Pero eh, así estaría más o menos, visto en pinceladas, evidentemente, el resultado del proceso electoral y algunas de las proyecciones hacia el balotaje, hacia la segunda vuelta electoral. Me voy a quedar ahí por cuestión de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Y ahora te dejo con la palabra a Pablo Medina. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Fernando. Qué gusto, Santiago, y qué gusto
todas y todos quienes nos escuchan. Yo creo que Santiago ha dado una muy buena lectura general, por lo que creo que puedo concentrarme en algunos temas. Específicamente, me interesaría hablar sobre dónde ganan los candidatos. Y esto es interesante y me parece importante porque, por ejemplo, la Revolución Ciudadana vuelve a ganar en Pichincha, Azuay y Guayaquil. Es decir, en el 2021 eso se perdió desde el 2006 hasta el 2000, desde el 2006 hasta el 2020, hasta el 2017 la Revolución Ciudadana normalmente ganaba en las tres provincias más grandes. El 2021 no fue el caso y ahora vuelve a ganar. Por poco, pero vuelve a ganar. Y esto es interesante porque implica un crecimiento de la votación de la Revolución Ciudadana en Pichincha y en Azuay. En Guayas se mantiene. Lo que es también interesante es que hay un ligero retroceso, todavía no importante, pero un ligero retroceso en la votación que obtienen en Manabí, que es su bastión principal. Si bien es cierto, ganan en Manabí, pero el porcentaje se reduce. Entonces podemos hablar de que la Revolución Ciudadana de alguna forma compensa los números que pierde en la costa con un avance en la sierra. Y ahí, aunque todavía es muy temprano para decirlo y lastimosamente el Consejo Nacional Electoral solo presenta estadísticas a nivel provincial, todavía no cantonal, eh, parecería ser, aunque Cuenca quizá nos vaya a jugar una mala pasada, pero parecería ser que Noboa podría reeditar lo que solo Lucio Gutiérrez ha logrado, es decir, no ganar en Quito, Guayaquil ni Cuenca en la primera vuelta electoral y aún así ser presidente de la República. Solo Lucio Gutiérrez ha logrado una hazaña similar, aunque podría ser que en Cuenca sí haya ganado Noboa, no lo sabemos todavía. Dicho esto, uno podría pensar también a dónde fue el voto indígena, que me parece que es otra pregunta que está flotando. Insisto, no podemos ver todavía los datos a nivel cantonal, sin embargo, a nivel provincial, la mayor concentración demográfica indígena está en las provincias de la Sierra Centro, y en ese sentido podemos ver que en Chimborazo, Cotopaxi, eh, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, aunque Tungurahua vota un poco distinto que el resto de la Sierra Centro, pero en Cotopaxi y Chimborazo gana Noboa, entonces ahí hay un voto indígena que fue a Noboa. También es el caso de, perdón, ya lo mencioné, de Bolívar. No, perdón, me estoy contradiciendo. Estoy hablando del caso de Cotopaxi, ya lo había mencionado, ahí gana Noboa. Y en Imbabura, Cañar y Bolívar gana González. Entonces, el voto indígena se fraccionó, claramente se fraccionó, aunque la Sierra Centro más, en donde está la mayor cantidad de votos, hay mucha votación que va a Noboa. ¿Y por qué gana Noboa? Y ahí yo creo que Santiago ha hablado ya de algunos temas, algunos puedo profundizar. Yo creo que estamos subestimando la capacidad clientelar de la familia Noboa, es decir, si bien es cierto, Daniel Noboa no pertenece a un partido con una larga tradición, ni mucho menos, pero pertenece a una familia con una larga tradición de hacer campañas. Pensemos en Álvaro Noboa, que comienza a hacer campañas desde los 90, luego su esposa que se suma a esas campañas y que de hecho han formado fundaciones con brigadas médicas, con programas de semillas baratas, etcétera, que han estado implementadas en el territorio durante más de 20 años. Entonces, hay una estructura clientelar importante sobre la cual Daniel Noboa se ancla y puede partir de ahí, insisto, logra entrar en el voto indígena. Además de eso, yo creo que, y esto ya es una especulación, si es que se me permite, pero yo pienso que hay una, por la coyuntura nacional, parecería ser que hay un hartazgo de una forma de hacer política, que es la forma de la confrontación. La forma de la confrontación ha sido históricamente una forma de hacer política en el Ecuador, pero yo creo que fue exacerbada durante el periodo del presidente Correa y fue imitada por muchos otros políticos porque daba buenos resultados. Es decir, si tú tienes un sistema político del que estás harto y tienes a alguien que por fin les canta sus cuatro verdades, parecería ser interesante. Ahora, el problema es que en un escenario donde hay mucha violencia, podría pasar que alguien quiere, que el electorado ahora quiere gente que se calme. Y dentro de eso, yo creo que hay una coyuntura importante, y esa coyuntura importante tiene que ver con el asesinato justamente del candidato Fernando Villavicencio, muy, muy lamentable para el país. Este asesinato yo creo que genera algunos efectos. El primer efecto es una sensación de desamparo que, coincidiendo
con que por esas fechas, 4 días después, teníamos el debate presidencial, hace que sin duda este haya sido el debate presidencial más visto, más escuchado, desde que tenemos la obligación de hacerlos. Normalmente el debate presidencial, nosotros decimos, no cambia nada, nadie lo escucha, etcétera. En este caso sí fue muy escuchado. Y dentro de ese debate presidencial, aun cuando la tragedia del asesinato había ocurrido pocos días antes, existió confrontación, existió esta tensión, y dentro de ello yo creo que Daniel Noboa hizo un excelente trabajo manteniéndose al margen de la discusión, sin caer tampoco en algo que pueda resultar por algunos espectadores incluso ofensivo, que fue el caso de Yacu Pérez al proponer un partido de vóley durante una discusión sobre temas de seguridad. Y por otra parte, aprovechó otra de las cosas que están muy presentes en el imaginario, también muy explotado desde el correísmo y también implementado por el correísmo, que es el discurso tecnócrata. Se presentó como un candidato tranquilo, calmado, que no cae en provocaciones, tampoco provoca, y sin embargo tiene números y cifras para responder a los problemas del país, más allá solamente de la seguridad, lo cual le permitió mostrar una agenda distinta a la del candidato Topic, que creo que también estaba intentando plantearse como un técnico, aunque solo en seguridad. Finalmente, yo creo que se ha dicho mucho sobre el tema de las redes sociales y el marketing de Daniel Noboa. Yo creo que eso llega a otro segmento de la población. Claramente a mí no me llegó. Yo poco o nada vi de la campaña de Daniel Noboa, pero seguramente en el electorado más joven puede haber llegado, sobre todo porque estamos hablando de que en eso también tenía una ventaja, y es el manejo de marketing que se puede comprar con altos recursos, pero también el hecho de que su esposa es una estrella de las redes sociales. A mí probablemente eso no me llegue, pero insisto, habrá un electorado al que le parezca interesante y llamativo. Y finalmente creo que también dos elementos adicionales que me parece que no son desdeñables. Uno, el que jugó a la añoranza, y en esto puedo también citar el caso de Javier Hervas en las elecciones anteriores con la izquierda democrática. En este caso, Daniel Noboa jugó un poco a la añoranza, con la añoranza de su padre, de el que siempre quiso salvar al Ecuador y no pudo. Incluso cuando uno ve la publicidad alrededor de eso, hay muchos guiños a las campañas de su papá anteriores. Y finalmente, el tema de mostrarse ideológicamente ambiguo. Es decir, Daniel Noboa no termina de ser un candidato de derecha ni de izquierda. Es un candidato que puede ser tan aceptable para la derecha como para votantes de izquierda. Y yo creo que eso, por ejemplo, también se traduce en la penetración que pudo haber tenido la campaña en el mundo indígena. Ahora, dentro de esto, yo creo que los perdedores, ya mencionó Santiago Yacu como el gran perdedor, yo estoy de acuerdo. Yo también creo que otro gran perdedor es Hervas y el partido que le apoyó en las elecciones anteriores, la Izquierda Democrática, que llegó a tener una de las bancadas más importantes de su historia y hoy ni siquiera pudo inscribir candidatos, lo cual es tremendamente lamentable para un partido y habla también de la solidez de las agrupaciones políticas que tiene nuestro país. Y de ahí yo creo que un elemento en el que podemos concentrarnos en qué viene, qué es lo que viene, qué es lo que viene en la segunda vuelta electoral. Yo estoy de acuerdo con la lectura de Santiago, es decir, el electorado probablemente de Villavicencio y posteriormente de Zurita es un electorado que yo creo que obedece de forma muy fuerte al clivaje correísmo-anticorreísmo y por lo tanto es muy difícil que ahí la Revolución Ciudadana pueda ir a buscar votos. Ahora, el electorado de Topic, el electorado incluso de Sonnenholzner podría ser, ahí habría algún voto que mostrar, que buscar, perdón, dependiendo de la campaña que la Revolución Ciudadana decida hacer. Y por ello uno puede asumir que Daniel Noboa parte esta carrera de la segunda vuelta electoral con una ventaja, con mejores números que la Revolución Ciudadana. No me atrevería a decir que la presidencia ya está, pero sin duda hay posibilidades muy importantes de que sea el próximo presidente de la República. Y ahí, antes de concluir con esta intervención, lo que podría decir es que pensando ya en el asumir la presidencia de la República, viene una pregunta que ha sido fundamental y que tiene que ver con algo que hemos discutido mucho en el mundo de la ciencia política,
el problema de la ausencia de partidos políticos. Y el problema de la ausencia de partidos políticos, entre otras cosas, se va a ver reflejada en el momento en el que uno u otro tenga que asumir la presidencia y al día siguiente de asumir la presidencia tendrá que disponer, pensando solamente en los tres primeros rangos del Ejecutivo debajo de él, es decir, cuando pensamos en ministros, viceministros y subsecretarios, más los asesores de cada uno, en promedio, una cifra bastante conservadora, estamos hablando de que al siguiente día de su posición necesita 240 funcionarios de alto rango, pensando en que tenemos más o menos 30 instituciones con rango de ministerio. Entonces, ¿de dónde vas a sacar ese equipo? Probablemente la Revolución Ciudadana esté en mucha mayor capacidad de proveer gente para ese equipo. El caso de Daniel Noboa, aunque ha empezado a mencionar algunos nombres, no queda claro de dónde van a salir los otros nombres que tienen que conformar ese equipo. Y si es que esos otros nombres, por una parte, tienen la experiencia del campo, es decir, del campo al que se vayan a dedicar, si es que es electricidad, electricidad, si es que es agricultura, agricultura, la experiencia dentro de la administración pública para poder ejecutar su trabajo y finalmente la confianza y la adhesión al programa que proponga su presidente. Entonces, esas características dentro de un equipo de 240 personas de confianza que tienes que tener al día siguiente de asumir la presidencia, va a ser un desafío de gobierno muy importante, sin ni siquiera entrar a mencionar el desafío que tendrá en su relación con el legislativo. Como se ha mencionado acá ya, evidentemente la Revolución Ciudadana le ha ido un poco mejor de lo que le fue en las elecciones anteriores, es decir, me parece que crecen en 3 o 4 asambleístas adicionales. Y las otras bancadas tampoco pertenecen a partidos, por lo tanto, mi apuesta sería a que pronto se declararán independientes y comenzará la negociación al menudeo, lo cual normalmente es muy costoso para el Ejecutivo cuando necesita conseguir los votos para poder pasar una agenda legislativa. De ganar la Revolución Ciudadana, por otra parte, es probable que entre esos independientes pueda encontrar algún tipo de apoyos. El tener el Ejecutivo de tu lado siempre ayuda a que se puedan llegar a acuerdos, por ejemplo, en términos de cargos, en términos de representación territorial, etcétera, sin hablar, por supuesto, de temas de corrupción, simplemente de acuerdos dentro de una suerte de gobiernos compartidos. Coaliciones fantasma, diría la literatura. Entonces, esos desafíos son importantes, sobre todo cuando pensamos que todo esto es para tan solo 18 meses de gobierno. Desde ese punto de vista, y cualquiera que sea el presidente, yo creo que la agenda legislativa será una prioridad muy distante, o debería serlo en todo caso, y la concentración debería darse dentro de la ejecución de política pública, para lo cual, insisto, se necesita normalmente un equipo capaz de gestionar la crisis, sin mencionar el tema coyuntural de los ingresos menguados del gobierno. Pensemos que en el primer semestre de este año hubo 25% menos de recaudación fiscal y el fenómeno del niño que muchos expertos anuncian y que seguramente será costoso para el país. Creo que puedo quedarme hasta ahí en honor al tiempo también, y podemos seguir conversando más adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo. Ahora voy a tomar la palabra yo y también me voy a aprovechar de lo que han hablado los que me precedieron para no tener que referirme a todo, ¿no? Sino a algunos temas específicos que me llaman la atención. En primer lugar, eh, yo quisiera hice un pequeño experimento con números, muy parecido al que hizo Pablo, pero concentrándome un poco en tratar de descubrir qué pasó con el voto indígena. Efectivamente, un problema muy serio es que no podemos tener los cantones con alta concentración de población indígena, pero sí podemos saber las provincias donde esa concentración es mayor, y lo que hice fue ver en qué grado se diferenciaba la votación de cada candidato respecto a su promedio nacional en esa provincia. Por ejemplo, por citar un caso, en la provincia de Bolívar, donde entiendo que ganó el candidato Zurita, Zurita tiene un 10% más en la provincia de Bolívar que lo que tuvo como promedio nacional, ¿no? Y Noboa un poco menos, y González 12% menos, ¿no? Y Bolívar es una
provincia altamente indígena. Eh, en general, no voy a ir provincia por provincia porque se alarga mucho, lo que yo descubrí es que en la Sierra Central el gran beneficiado, o sea, el candidato que tiene más votación por encima de su promedio nacional con diferencia muy grande es Cristian Zurita, no Noboa. En cambio, en Loja y Zamora Chinchipe, sí es Noboa el que tiene una votación muy por encima de su promedio nacional. Y hay que entender que la lógica electoral en Loja y Zamora Chinchipe, que están muy ligadas, obedece a principios muy diferentes a los que ocurre, por ejemplo, en la Sierra Central. Y en la Amazonía, que también es una zona con alta proporción de población indígena, de nuevo se repite el fenómeno de Cristian Zurita, como el gran beneficiario de una votación por encima de la que le cupo en promedio en el país. Lo dejo sentado. Hay una provincia, sin embargo, de la Sierra Central, donde Daniel Noboa tiene una votación por encima de su promedio nacional significativa, que es Chimborazo. Eh, Tungurahua también vota de otra forma, ¿no? Y ahí también Noboa tiene un crecimiento, pero Tungurahua tiene unos patrones de votación muy peculiares, donde ha habido una presencia histórica del Partido Social Cristiano muy fuerte. Y ahí yo me atrevería a decir de que hay una votación que no se fue a Topic, sino que se fue a Noboa, de ese sector que tradicionalmente vota por la derecha en Tungurahua. ¿Esto qué me llevaría a pensar? Como hipótesis que habría que verificar, es que ese voto que fue tan importante para Yacu Pérez o tan importante para los candidatos de Pachacute en elecciones pasadas, si bien no se fue en bloque a un solo lugar, sí se fue más en la Sierra Central hacia Cristian Zurita. O sea, y eso me hablaría de un voto indígena o con un componente indígena más bien anticorreísta, ¿no? Lo que también me haría reflexionar sobre las complicadas y cada vez más difíciles relaciones que tuvo la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena, y que tal vez ahora está pagando el precio. Ese sería mi primer comentario. En segundo lugar, sobre el tema de la billetera y del clientelismo de Noboa, es una hipótesis, pero ahí habría una forma de ver. ¿Cuál fue el gasto, si es que se puede medir? O sea, una cosa es tener una gran billetera y otra cosa es usarla. ¿Y cuánto se usó esa gran billetera? ¿Hubo un gasto? ¿Se vio el gasto masivo en territorios? Porque si en alguna parte, si no se vio en los medios, si no se vio en la propaganda oficial, ¿dónde estuvo esa gran billetera? Y estuvo ¿hubo tiempo para movilizarla en las poquísimas semanas que duró la campaña? Son preguntas que yo me hago. Habría que verificar, como habría que verificar el tema del voto de los jóvenes. ¿Por qué estamos asumiéndolo? No sabemos, a lo mejor hay otras cosas que vamos a descubrir si entramos a hacer un análisis más cuidadoso. O a lo mejor es verdad. Es interesante el tema de la despolarización. Es algo muy parecido a lo que me decían que pasó. Estuve en una reunión ayer sobre la elección en España. Lo que pasó en España, que también fue una elección tremendamente sorpresiva. Se esperaba un triunfo arrollador de la derecha, del PP y del Vox. Y no fue así. De hecho, Vox perdió terreno, la extrema derecha perdió terreno y el PP no ganó todo lo que se esperaba que ganara. Y una de las razones que aducían los expertos españoles era precisamente que la gente se aterró de la polarización, sobre todo por la campaña extremadamente violenta que hizo Vox, ¿no? Incluso con violencia física, ¿no? Y verbal. Y el PP creyó oportunistamente que podía aprovecharse pegándose a Vox, cosa que le costó electoralmente más que le benefició. Me recuerda esto que decían en los españoles, a lo que escuchamos acá, la gente después del horrible, del horrendo crimen en contra de Fernando Villavicencio, tal vez en vez de polarizarse, en vez de violentarse, la gente entró en otro tipo de pánico, un pánico benéfico, o sea, qué miedo en lo que estamos, busquemos precisamente lo que decían quienes nos precedieron, ¿no es cierto? Algo tranquilizador, algo que baje el temor, el tenor de la virulencia. Y eso es algo que aprovecharon muy bien en el debate. Ahora bien,
habría que preguntarse si este hartazgo como una forma de hacer política realmente constituye una tendencia que va más allá de la coyuntura de violencia que se vivió, o vamos a tener eh, simplemente un blip, es una situación transitoria, porque el tema de la virulencia en la política ecuatoriana no es de ayer y no la inventó Correa. Y creo que viene de mucho más atrás. Basta recordar los directivos de Velasco Ibarra desde los balcones. Hay un estilo político, hay un estilo discursivo que se ha hecho parte de nuestra manera de vivir y de ser, incluso en la vida cotidiana, y creo que viene de una cultura que identifica el valor, la prestancia, el coraje, algo que son virtudes muy varoniles y muy apreciadas dentro de una cultura patriarcal, con esta virulencia, con la violencia, ¿cierto? Y creo que tal vez es tiempo de poner en cuestión nuestros estilos discursivos, nuestros estilos de relacionamiento, incluso en lo cotidiano, que se expresan en la política. Y tal vez, si algo bueno puede venir de una tragedia como la que vivimos, es que los asesinatos políticos que hemos enfrentado nos lleven a un cuestionamiento y a una reflexión más profunda sobre nuestros estilos discursivos, nuestros estilos de relacionamiento, la forma en que enfrentamos la retórica de la vida pública. Y tal vez en ese sentido, este espantoso escenario que vivimos en semanas anteriores nos lleve a un profundo cuestionamiento y tal vez lo que está haciendo, no solo Novoa, en alguna forma lo intentó Topic también, eh, sea un reflejo de una necesidad profundamente sentida de acabar finalmente con esto de la política de la aniquilación del adversario. Eh, Respecto a lo que puede venir, yo también me sumaría a... parece tan lógico, parece tan obvio que la Revolución Ciudadana se ha arrinconado en una especie de caparazón electoral. O sea, no se puede penetrar, no se puede romper, pero no se puede crecer de ella, ¿no? Eh, es, eh, es una situación de un voto muy consolidado, pero que es un voto inflexible. Ya se ha visto en varias elecciones eso. Ahora, a la larga, la experiencia indica que esos electorados que se encasquillan en una especie de estabilidad inmóvil, a la larga tienden a deteriorarse. ¿Por qué? Porque la gente sencillamente no ve un atractivo en incorporarse y el tiempo genera fricción en las filas de la gente. Tal vez lo que puede estar pasando es que está empezando a envejecer el público de la Revolución Ciudadana, ¿no? Como está envejeciendo sus cuadros principales. Eh, y en una política como la ecuatoriana, que es tan personalista, que es tan vinculada a figuras importantes, todavía no hemos podido, como se ha dicho, crear partidos políticos que trasciendan la trayectoria existencial de una persona o como estamos viendo ahora de una familia. Porque aquí es Álvaro Noboa reencarnado, Álvaro Noboa 2, ¿no? Corregido y aumentado, mejorado, más educado, más formado, más moderno, en fin, con muchos perfeccionamientos, pero de nuevo es la familia Noboa, ¿no? Como es la familia Bucarán, que ha tenido sus avatares, en fin. Seguimos con la política familiar, nepotista, seguimos con la política caudillista, y creo que en eso no hay ninguna novedad. No hemos enfrentado esas viejas estructuras tradicionales. Y respecto al tema de la izquierda, yo quisiera hacer un par de comentarios. ¿Dónde está la izquierda entonces? Hay algunos comentaristas que dicen que nadie es de izquierda, porque también se ve como muy conservadora actualmente la posición de Revolución Ciudadana en muchos temas también. Y esa es una pregunta: ¿qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha hoy en día? Y una de las cosas fascinantes que estoy viendo es que de repente la gente también está cansada no solo de la virulencia, sino también de las etiquetas tradicionales, de los clivajes tradicionales que, que con los que nacimos, nos criamos y vivimos, ¿no? Eh, ¿Es tan importante ser de izquierda o de derecha ahora? ¿Por qué es tan difícil ubicar a Novoa o a Correa como de izquierda o de derecha? Porque mucha gente de izquierda va a decir que no, que Correa no es de izquierda, ¿no? Que ni siquiera es progresista. Y muchísima gente que sigue a Novoa me han dicho, personas me han dicho,
fíjense que es medio de izquierda, es medio izquierdista, porque tal cosa, porque tal otra cosa que propone, en fin, ¿no? Lo que veo es una posible tendencia a una difuminación, a una disolución de ese clivaje, de esa línea de fractura que nos parecía consustancial, esencial, fundamental para la política. Y si entonces, ¿qué es lo que viene? Y termino con esto. Fíjense ustedes bien en el discurso de los políticos, de los comillas populistas de derecha hoy en día, ¿no? Y van a ver que la mezcla que hacen, el pastiche que hay ahí, retoma muchísimos temas que han sido clásicamente de la izquierda. La gente con una mentalidad conspiratorial dice, ah, es que la derecha para capturar al voto ingenuo de la izquierda o del pueblo, de las clases menos desfavorecidas, está poniendo como una especie de trampa para ratones estos elementos discursivos que clásicamente han sido de izquierda, ¿no? Se lo ven como una especie de complot, ¿no? Pero si es que la derecha tiene, por ejemplo, en algunas países de Europa, en Estados Unidos, que tomar como suyo el discurso anti-globalización o el discurso anti-establishment, anti-élites euroatlánticas, por ejemplo, no es porque hay un electorado al que hay que decirle eso para que se sume. Nos decían en alguna parte que la hipocresía es el homenaje que el vicio vende a la virtud. Bueno, esta es una manera de decir, aquí hay cosas que la izquierda abandonó y que la derecha populista está retomando. Si ustedes ven el discurso de Giorgia Meloni, la mezcla de temas del fascismo con los de la izquierda tradicional es impresionante, ¿no? Y lo mismo vamos a encontrar en gente como el propio Donald Trump, ¿no? Eh, o sea, para el ciudadano de clase trabajadora del medio oeste norteamericano, que ha sido abandonado por la destrucción del New Deal y de la política de los sindicatos y de las políticas socialdemócratas de la época rooseveltiana, eh, Trump tiene una respuesta, el Partido Demócrata no. Y la misma pregunta podemos hacernos aquí. ¿No será que la izquierda o quienes se dicen de izquierda no están entendiendo que han abandonado causas que son de la mayoría y por eso es que la mayoría se va a quien sí le habla de eso, con la intención que sea? La izquierda siempre tuvo una vocación de mayoría, siempre tuvo la vocación de interpretar a la mayoría frente a la minoría. En muchas partes del mundo, y tal vez en Ecuador también, la izquierda se ha convertido en una izquierda de minorías. Su gran mérito político, ideológico y moral es la defensa de las minorías. ¿Qué pasa con la mayoría? ¿Quién se queda con la mayoría? Y tal vez candidatos como Topic o como Noboa precisamente son la respuesta en la praxis a ese abandono que la izquierda ha hecho de grandes masas de población que no encuentran acogida en el manto de la izquierda de las minorías. Y hay un millonario que sí se preocupa de cosas que normalmente las organizaciones sociales, los sindicatos, los movimientos de izquierda debieron, usualmente se preocupaban. Con esto termino. Obviamente quedan muchos temas por delante, el de la gobernabilidad, lo tocó Pablo, creo que no hay nada más que decir que en todo caso no se ve tan difícil para, iba a decir Álvaro, perdón, para Daniel Noboa, hacer coaliciones. Es más fácil que para Lazo. No es lo mismo, no va a estar en la misma situación que Lazo. Va a tener una posibilidad mejor, aunque como decía Pablo, va a tener que pagar unos precios muy altos. Y de hecho ya, por ejemplo, el movimiento de Villavicencio, gente buena, ya le está poniendo condiciones bastante estrictas, ¿no? Para darle su apoyo. La pregunta es, ¿se van a aliar ellos con la Revolución Ciudadana? No. Entonces la negociación no le va a ser tan terriblemente difícil a Noboa si llega a ser presidente, como le sería, por ejemplo, a un Guillermo Lasso en circunstancias como las que tuvo que enfrentar cuando fue elegido. Bueno, vamos a dejar aquí y ahora vamos a abrir un periodo para las preguntas seleccionadas del público y le voy a dar la palabra primero a Pablo Gómez Álvarez, ¿cierto? Eh, y va a hablar Pablo primero, después Santiago y cierro yo. No sé si tenemos preguntas, Sí, intervenciones del público. sí, tenemos una que viene de Carlos Cabrera, que dice,
Pensar que existe un electorado de X candidato no es asumir que existe un voto relacionado directamente a la identidad del candidato, fuera de aquello que representa. Traducido en ejemplo, hay un voto Topic, un voto Otto, etcétera, o el voto puede fugar en referencia a las causas detrás de que posicionaron en campaña. A ver, Primero Pablo y después Santiago. perfecto. Si a mí me preguntan, la desbandada de no tener partidos políticos hace justamente que la identificación del electorado se dé con la persona, pero con la persona y sus circunstancias. Es decir, yo creo que el mejor ejemplo de ello es, por ejemplo, Javier Hervas. Entonces, sí, claro que hubo un Javier Hervas del 2021, pero no es ni de lejos del Javier Hervas del 2023. Entonces, yo creo que no podemos decir si es lo uno o lo otro. Probablemente sean las dos cosas las que están operando. O sea, alguien que finalmente representa la caracterización que hizo Fernando de la izquierda podría ser interesante, alguien que representa los intereses de una mayoría en ese momento. Entonces, en el 2021, por ejemplo, los intereses de la mayoría probablemente tenían que ver con una agenda ambientalista, por ejemplo, que lo representó Yacu, o con una izquierda relativamente moderna, una socialdemocracia moderna, pro emprendimientos, pro energías limpias que representó Herbas. Pero claro, en el 2023, en plena crisis de seguridad, con un asesinato de candidato presidencial, probablemente uno de los temas interesantes o importantes para la mayoría era el tema de seguridad, de la mano dura, que lo representó Topic, pero también podría ser interesante una idea de un gestor político no confrontativo, pero que haga cosas que podría ser que la representó Daniel Noboa. Entonces, yo creo que ahí hay qué es lo que el electorado quiere en ese momento y quién lo encarna. Entonces, por eso pienso que la respuesta son ambas, es decir, es una persona, pero también qué es lo que está encarnando esa persona. Normalmente, si es que hubieran partidos políticos, uno podría adherir a una forma de mirar las cosas que es fundamental. Es directamente un candidato de derecha o de izquierda, dependiendo de quién se le pregunte. Santiago. Sí, yo agregaría lo que señala Pablo, el tema que algo fue mencionado de los partidos, ¿no? La ausencia de partidos. Si vemos los 8 candidatos, la única que proviene de una organización partidista es Luisa González. Es la única. Novoa llega por un partido que nadie sabe ni siquiera cómo se llama. Es una estructura partidista que no existe. O sea, existe legalmente, evidentemente. Legalmente sí existe. No tiene nada. No hay nada ahí. Está la figura del hermano del expresidente Moreno. Y eso ya dice bastante. Villavicencio no tiene nada. Gente buena con el respeto que tiene gente buena no existe. Y construye que nunca ha tenido un solo asambleísta en los días de su vida, aprovecha que este señor, Villavicencio me refiero, no tiene partido y le presta el partido. Pues ahora no vamos a decir, construye la segunda fuerza política por Villavicencio de ninguna manera, pero si Villavicencio es crítico de María Paula Romo, que es la lideresa de esa agrupación, si es que eso es agrupación, no existen. Hay un grupo de gente que se agrega alrededor de algo y se pega por el proceso electoral. Topic lo mismo. Topic es alguien que va al Partido Social Cristiano, que obviamente no tiene candidatos, porque su único y último, primero y último candidato es siempre Nebot, y como Nebot no quiere, entonces no tenemos candidatos. Y alguien se acerca y le dice, dame el espacio. Y le dan el espacio, no es social cristiano. Otto, lo mismo, entre los avanza y los suma. ¿Quién me presta algo? Yo quiero ser candidato de un espacio. Vean que ahí hay una cosa que es profunda, pensando en Novoa, pensando en Topic y pensando en otro. ¿Qué les une a los tres más allá de no tener organización partidista? Que tienen recursos económicos para ser candidatos.
el mensaje a la población es: aquí puedes hacer política si tienes recursos económicos, y muchos. Si no tienes plata, no te puedes dedicar a la política. Eso es terrible. Eso es terrible. Hay un señor que eventualmente se va a comprar la presidencia de la República, me refiero a Noboa, porque tiene los recursos para comprarse la presidencia de la República. Y de los otros lo mismo, Yacu lo mismo, ¿no? No tiene partido, se agrega donde le dan espacio, que es esto de democracia sí, Herbas y Armijos lo mismo. Entonces, al final, si no hay organizaciones políticas, hay gente que se agrega a alguno de estos. ¿En qué términos serán? ¿En qué términos será? ¿Cómo se agregan? ¿Será que les dan el espacio de gratis por patriotas y altruistas? ¿O será que hay negociaciones de por medio de otro índole, no políticas precisamente? Entonces los votos responden a lo que la coyuntura del momento da, salvo quizás la Revolución Ciudadana, donde sí me parece que al menos en alguna medida la gente vota por la marca, por el emblema de la lista 5 y evidentemente por Rafael Correa, por supuesto. Y esta elección y la anterior, en la presidencial me refiero, dan cuenta de que ese 33% de votación viene de la Revolución Ciudadana y o de Rafael Correa, y que los candidatos por sí mismos, Arauz en primera instancia en el 21 y ahora González, han sido incapaces de darle un solo voto más. Por tanto, mientras Correa se mantenga en la esfera política y pueda empujar a su organización partidista, va a tener el porcentaje de votos que tiene. Y eso da cuenta del estado que tiene nuestro sistema político. Sacando a González nuevamente, el resto es gente que le prestaron el partido político, para no decir otra cosa. Eso yo me quedaría ahí. Muchas gracias. Sí, yo creo que la pregunta va apuntando un poco al tema de la endosabilidad del voto. Y eso es muy problemático, ¿no? Por las razones que Santiago ha señalado. Eh, Nosotros no podemos tener ninguna certeza que si, por ejemplo, Jan Topic le dice a sus votantes, voten por Noboa, lo van a hacer. Presumimos, suponemos que porque lo que escogieron en el producto Topic, ¿no es cierto? El producto Novoa les sería más cercano, pero lo presumimos, pero no hay una estructura partidista, no hay una estructura una organizacional que pueda hacer, y no va a pasar, ¿no es cierto?, que salga el aparato cualesquiera que tenga todo su punte, que fuera el Partido Social Cristiano, a buscar los votos para Novoa. Eso no va a ocurrir. En otros sistemas con partidos políticos existentes, primero se llega a un acuerdo y luego los partidos del acuerdo, todos ellos, mueven a su organización partidista para llevar los votos y a su clientela electoral estabilizada y establecida para aquel candidato en torno al cual se ha generado el acuerdo. Pero eso aquí no ocurre. Por eso es que puede haber sorpresas muy grandes, ¿no? Y es por eso de que nunca podemos decir con absoluta certeza que si sumamos los votos del uno, del otro y del demás acá, tenemos el resultado que se va a dar en la segunda vuelta, ¿no? Es una suposición, es una apuesta, pero no podemos tener una certeza matemática, ni mucho menos, y estamos expuestos a sorpresas, que en el curso, como se ha visto, de una campaña electoral tan corta, situaciones que pasan de un día al otro pueden alterar las condiciones del juego. Mucho, ¿no? Hay que tener esa alerta, ¿no? Porque los, los votantes ecuatorianos son libres, son flotantes. Incluso los de Revolución Ciudadana están pegados mientras la figura de Rafael Correa esté vigente. Porque el momento en que deje de estar vigente, estoy absolutamente seguro que la desbandada será total. Seguimos con otra pregunta, por favor. Listo, perfecto. Em, la pregunta dice, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Guiñaga, reconoció ciertos errores en la campaña presidencial de Luisa González y que harán cambios en la segunda vuelta. De ser así, ¿qué cambios creen que ocurran y qué cambios deberían hacer si quieren tener éxito en la segunda vuelta? Ahora, Santiago primero. O sea, yo no creo que puedas hacer ya muchos cambios a estas alturas. Puedes hacer cambios de aquí a la elección del 25 eventualmente. ¿Cuál podría ser un cambio? Tener un gran congreso ideológico que posicione
o que establezca cuál es la posición en el espectro político de la Revolución Ciudadana. Somos de izquierda, somos de centro izquierda, somos de centro, ¿qué somos como organización? Lo que eventualmente les permitiría poder aglutinar un poco más de sectores y espacios, que son los que le faltan para ganar la presidencia y que me parece que le siguen faltando. Pero claro, el problema de tener una suerte de congreso ideológico es que ahí imperan, como su palabra lo dice, las ideas. Y en la Revolución Ciudadana no imperan las ideas, sino la persona. Ni siquiera las personas, la persona. Entonces, yo veo poco probable, al menos en el corto plazo, qué hacer para capturar votos. A González le faltan 17 puntos para llegar a los 50. Creo que eso es una tarea bien complicada de conseguir en esto hoy por hoy. Quizás la estrategia puede ser que existan más votos nulos, ni siquiera que giren hacia eso, sino que giren al nulo. Y tratar de hacer una campaña en contra de Novoa, no para que la gente no vote por Novoa, sino por ella, sino que vote al nulo. Y con eso tratar de equilibrar de alguna medida, de alguna forma. Pero algo que en el cortísimo plazo se pueda hacer, pensando en la candidatura de González, para capturar votos, veo muy difícil porque además no es creíble que en el cortísimo plazo tengas un giro abrupto eventualmente en el discurso, en lo que vas a proponer. Pablo, Yo estoy asesor de absolutamente... campaña de Luisa González, ¿qué le diría? Le están oyendo a estaría, la gente de Luisa González, Pablito. estaría conduciendo un Uber probablemente. A ver, yo pienso fundamentalmente que, y yo estoy de acuerdo con lo que plantea Santiago, sobre todo con la última parte, no es creíble. No es creíble un giro enorme, por ejemplo, a la no confrontación, a bajarle el nivel de insultos, etcétera, o de provocación más que de insultos. No es creíble porque el estilo es ese. Entonces, no es una candidata ni una campaña que quizá pueda girar a eso. Quizá le puede bajar unos puntos, pero no necesariamente puede cambiar demasiado. Y pensando en el mediano y largo plazo, yo creo que la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales anteriores se comportó de una forma muy efectiva. Y una de las hipótesis que yo tengo sobre esa efectividad tiene que ver con la ausencia de la figura de Rafael Correa omnipresente en la campaña. Es decir, la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales, no en estas, en las seccionales del 2023, aprendió a hacer política local. Y cuando uno compara, por ejemplo, las campañas entre Quito y Guayaquil, vemos que parece que son de dos partidos completamente distintos. Y justamente quizá por esa versatilidad fue que pudo capturar un electorado, llegar a un electorado más allá del electorado, este 25-30% que nosotros asumimos que es el voto duro de la Revolución Ciudadana. Entonces, eso que aprendió en el 2023 a nivel local, a nivel nacional sería aplicable, podría ser siempre y cuando la figura del líder Rafael Correa no fuera omnipresente en la campaña. El problema es que ya lo es en Manabí, quizá por buenas razones, pero esa misma omnipresencia en otras provincias probablemente genera rechazo. Estoy pensando en Tungurahua, por ejemplo. Sacarle votos a Tungurahua es muy difícil para la Revolución Ciudadana y no lo va a lograr de la noche a la mañana. Entonces, el problema es, y esto me parece que lo planteó Fernando en algún momento, es dónde ir a buscar los votos. Y ir a buscar los votos, probablemente Novoa tenga mayores lugares donde ir a buscar votos que la Revolución Ciudadana, más allá de los giros o artimañas o modificaciones que se pueda hacer en la campaña electoral. Creo que hasta ahí. Sí. El gran drama de la Revolución Ciudadana es que es lo que es por Correa. Pero imagínense ustedes, hagan el experimento mental de que Correa desaparece y le deja libre a la Revolución Ciudadana para que sea lo que tiene que ser de acuerdo a lo que considere más adecuado, adaptativo, funcional en cada territorio. Yo sospecho que se desbarata. O sea, es una estructura que fue creada para que su líder sea indispensable. Y sin ese líder, me temo que, porque precisamente lo que le da su cohesión, lo que le da su estructura, lo que le da
vigas maestras, es el líder, ¿no? Eh, y eso creo que es una condición fundante, estructural, que muy difícilmente va a cambiar, ¿no? Entonces, por otro lado, sí, eh, concuerdo en que no veo muchas posibilidades de que de manera creíble en 2 meses puedan cambiar de imagen. Correa no lo va a hacer. En el caso de Correa es hasta psicológicamente imposible que lo haga, ¿no? E incluso queriendo, aunque se lo propusiera, ¿sí? Eh, de cierta manera, creo que un indicio podría ser en que empecemos a ver lo que está ocurriendo en los medios correístas, por ejemplo, en los blogs o en los podcasts o en los medios, en las radios correístas. Y de lo que he podido ver en los primeros días, la estrategia es tratar de, uno, mostrar que Daniel Noboa no es sino el heredero de un imperio oligárquico explotador, ¿no? Que ligarlo a toda la trayectoria de Bananera Noboa, de su explotación laboral, de represión a los trabajadores, tratar de vincularlo a todo lo que uno podría decir de malo de las clases dominantes de este país, tratar de desprestigiar su imagen en lo personal. Lo que yo veo es que ese tipo de discurso, es decir, que en realidad no es sino el oligarca con piel de oveja, es el típico discurso desmitificador que apela a una conciencia política de izquierda. O sea, es una persona de izquierda la que va a decir, qué horror, cierto, que la familia Novoa ha explotado a los trabajadores por décadas o por mucho tiempo. O la familia Novoa ha estado vinculada a tales y cuales negocios, o, en fin, cuestionables. Ese tipo de discurso convence a la izquierda, al votante de izquierda. Y lo que necesitan ahora es convencerle a un votante a la derecha de la izquierda, más hacia el centro. ¿Cómo pueden atacar a Noboa? La pregunta es, ¿cómo pueden atacar a Noboa de tal manera que haya un votante que no es izquierda, que tal vez ni siquiera es progresista, que decida darle su voto al, presidente, al partido del expresidente Correa? Y eso me parece, como están las cosas y como están dado, extraordinariamente difícil, ¿no? Eh, pero en este país se ha visto muertos cargando ataúdes, ¿no? Eh, Mm. pero observen ustedes cómo han empezado cómo ha empezado el ataque a no, ¿no? Y lo están atacando desde la izquierda y para la izquierda. Pero esos votos deben estar ya seguros. No son los votos que hay que conquistar. Esos ya de todas maneras están seguros, ¿no? Entonces, ahí veo de nuevo el tremendo tejado de vidrio que tiene Revolución Ciudadana, Unión por la Esperanza, para poder avanzar hacia el 50% más o menos. Gracias, Otra Fernando. pregunta. Tenemos una pregunta más que acaban de levantar la mano. Voy a activar el audio del participante. ¿No es por escrito que tiene que ser? Hola. Hola, ¿cómo van? Disculpen la interrupción. Verán, lo que quería plantear justamente viene un poco desde el lado teórico, pensando igual en las elecciones 2021. Uno pensar, o sea, desde Downs uno pensaría que si el votante, lo que vimos ahorita, el votante se corrió al centro, y no creo que es de esta elección, sino ya desde 2021, ¿no? Podríamos ver eso, y salió un poco de la polarización del otro lado, los partidos deberían ir, o en este caso la Revolución Ciudadana debería ir hacia el centro, que es un poco la estrategia que utilizó Pavel Muñoz en su campaña. Sus propuestas estaban corridas hacia el centro, hablaba mucho de asociaciones público-privadas, lo sigue hablando todavía ahorita, sigue pensando en eso y sus políticas públicas están establecidas desde ese enfoque más de centro-izquierda, socialdemócrata, fusión con la empresa también y darle relevancia a la empresa, desposicionándose de lo que era la tradicional posición de la Revolución Ciudadana de eh, darle un poco de golpes a la empresa privada y desmitificando esto de que la Revolución Ciudadana está en contra de la empresa privada en sí. Entonces, desde ese lado y desde el lado también de lo que vimos en la campaña, desde el lado de comunicación política, uno podría decir, eso de Down se aplica también y se aplicó en el 2021 con Guillermo Lasso. La primera campaña de Guillermo Lasso, la primera vuelta, era el tipo que sabía dar empleo.
Y la segunda vuelta es del tipo del encuentro. Entonces, esa distancia que recorrió para engatusar a las causas que habían, porque se sentaba con indígena, población indígena, Montuvia, con LGTBI, un montón de gente más, generó capacidad de credibilidad en poco tiempo. Entonces, en el medio de este contexto en el que estamos emocionalmente convulsionados y donde queremos aparentemente alguien emocionalmente más estable, girar hacia ese lado, darle vuelta, eso podría funcionar a la revolución ciudadana. Entonces, no creo que sea tan complejo como, o sea, sea imposible como se ha planteado, en que pueda pasar. Ahora, ¿los líderes de la Revolución Ciudadana están dispuestos a hacer ese giro? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Yo creo que por lo que hemos visto esta semana, insisten en la misma táctica y no entienden que tienen que irse hacia donde está el electorado, porque si no, no van a tener capacidad de ganar votos y tampoco entienden que ya no tienen capacidad de hegemonizar discursos. Si bien siguen manteniendo el 33, 32%, ya no tienen la capacidad de dominar la asamblea. Entonces, ya no tienen capacidad de generar mayorías y por tanto ya no tienen capacidad de establecer un sentido de gobernanza casi que lleva un poco, puede llevar el autoritarismo. Entonces les toca jugar un juego nuevo que no sabían y que no saben jugar, que es el juego de los pactos, de lo que tiene que ser un partido político, que es negociar. Gracias. Y eso Acuérdate es que en la cultura política de ellos negociar es traición. exacto. Ese es el problema, es como va en contra de todo lo que implica un partido político. Entonces, el momento hoy por hoy, yo veo como dos escenarios posibles de gobernanza. La una es suma cero, seguimos de lo mismo y va a ser ingobernable el siguiente gobierno, sea el correísmo, sea Novoa, o terminan pactando entre las élites, que serían el Partido Social Cristiano, Novoa y el correísmo, a pesar de que ideológicamente parecería que sería imposible. Gracias, Ok. gracias, A Carlos. ver, ¿qué opinas, Pablo? Yo, en principio, estoy de acuerdo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que hay un votante mediano por el que ir a capturar, pero también estoy de acuerdo con lo último que se dijo. En el caso de la Revolución Ciudadana, no es una organización horizontal. La Revolución Ciudadana es una organización, al menos cuando se trata de temas nacionales, es una organización vertical. Lo que yo sostenía es que justamente en las elecciones subnacionales se dio un poco de esa horizontalidad y por ello se pudo romper con esa lógica, pero a nivel nacional no. Eso no es complicado, digamos que teóricamente no, teóricamente cualquier partido puede virar hacia el centro en búsqueda del votante mediano, pero se necesita la voluntad política de hacerlo y yo dudo mucho que Rafael Correa, con nombre y apellido, esté dispuesto a decir que no es un líder revolucionario de izquierda. Y si es que él identitariamente se plantea como tal, no puedes ir a buscar al votante de Novoa o al votante de Tungurahua para poner una categoría de votante por un partido o por un territorio. Entonces, sí, teóricamente hay cómo, pero teóricamente hay cómo hacer muchas cosas, se necesita la voluntad política para hacerlo y no creo que exista en la Revolución Ciudadana. Santiago. O sea, agregar un par de cosas. Sí, lo que ustedes dicen es cierto, pero también la Revolución Ciudadana puede tener otro tipo de razonamiento, que es decir, se puede gobernar desde la Asamblea perfectamente, no se necesita la presidencia, hay que capturar la Asamblea y se presiona desde la Asamblea Nacional. Y con eso puedes ejercer presión política, dominio, intercambio y negociación. O sea, lo que ha hecho el Partido Social Cristiano desde los 80, ¿no? Luego de la salida de Febres Cordero, nunca más volvió a ser gobierno, pero sí a mantener el poder político. ¿En función de qué? De la Cámara, del Congreso, como se llamaba antes, de la Asamblea ahora. Y la Revolución Ciudadana, al menos hasta ahora, sigue esa línea. 40% de bancas va a tener en la Asamblea. Tienen que negociar con ellos, no hay más o conseguir el 60%, en el caso de que gane Novoa, desde luego, que es complicado porque te toca es juntar a prácticamente todos excepto la Revolución Ciudadana. Y juntar a los social cristianos no es pues una cuestión muy fácil. Juntar a Pachacuti, a pesar de que tiene una bancada minúscula ahora,
no es tan fácil. Y a la cantidad de independientes que vamos a verlos al día siguiente de la posesión de la nueva asamblea, mucho más. Entonces, sí, estoy de acuerdo, no va a cambiar. Y así cambiar ahora el punto es en qué medida es creíble. Porque tú puedes decir cualquier cosa. El tema es, ¿te cree el electorado en tan corto tiempo? Yo en eso tengo muchas dudas. Sí. Bueno, gracias. Ya tenemos que terminar. Solo quiero hacer un pequeño comentario adicional. Es interesante. A veces tengo la sensación de que la gente de Revolución Ciudadana todavía está en 2007, 2006. Entonces, ¿cuál era la situación del electorado en ese? Era un electorado indignado. Era un electorado que quería escuchar que alguien formulara sus sentimientos de repudio, de repugnancia, de indignación frente al sistema político. El electorado de ahora me da la impresión que es diferente. Es un electorado asustado, es un electorado intimidado y es un electorado que lo que quiere no es alguien que dé voz a su furia, sino que le dé una esperanza de calma, de seguridad y paz en lo económico, en lo personal, en lo físico, en lo social. Pero el discurso de lo que yo he podido escuchar hasta ahora, al menos, es todavía el eco del discurso de 2006-2007. Y eso es algo muy interesante, porque parece ser que cuando uno ha tenido en éxito algo, ese éxito se convierte en una prisión. En 2006, 2007, los años sucesivos, ese discurso polarizante, intenso, fue exitoso y se convirtió en una trampa, en una jaula del cual ahora no se puede salir cuando las condiciones requerirían que se salga. Y con ese comentario termino. Y esa puede ser la trágica trampa en la que podría estar involucrada la Unión por la Esperanza este rato. Y ya se atrapó a sí misma en su éxito, cuando esto fue exitoso. Y ahora, ¿cómo se libera de su éxito pasado? Esa es la pregunta que creo que tienen que resolver, sí o sí, ahora. Y de aquí vamos a terminar. El tiempo se acabó. Les agradezco enormemente por su presencia, por sus intervenciones, por sus preguntas y por su paciencia. Vamos a ver qué pasa. Tal vez después de la segunda vuelta tengamos que volver a vernos aquí. Gracias, buenas noches y hasta luego. Entonces, Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.